Recién estuvimos trabajando, o la clase pasada estuvimos trabajando sobre la globalización capitalista. Hoy vamos a ver cómo se estructura este sistema capitalista del que estamos hablando. ¿Sí? Para empezar, lo primero que tenemos que saber es que es un sistema de países interrelacionados. ¿Cuándo se empiezan a interrelacionar con mayor frecuencia? En el siglo XIX. Esto seguramente lo van a trabajar en historia, ¿sí? Y esa interrelación aparece con el imperialismo europeo sobre Asia, África y Oceanía y el neocolonialismo en América Latina. ¿Por qué hablamos de neocolonialismo? Porque en América Latina ya los países estaban independizados y lo que hace Estados Unidos es tratar de manejar, pero económicamente, a los países de América Latina, ya no políticamente como sí surge en los países que no eran independientes, como en los continentes de Asia, África y Oceanía, que ahí hablamos de imperialismo. Y ahí vemos una diferenciación de países. Aparecen los países centrales, que son el centro del sistema capitalista, los que manejan este sistema, que son los países industrializados de Europa, Estados Unidos, Japón, ¿sí? Y decimos que son el centro de la economía mundial porque son los que deciden qué se produce, a cuánto, de qué manera, cómo se otorgan los créditos, quiénes son los países que deben, quiénes no, ¿sí? Son los que manejan toda la economía. ¿Ellos qué hacen? Ofrecen inversiones en distintos países del mundo y a su vez tienen manufacturas o producción de distinta complejidad, desde un alimento hasta un celular, una compu, un auto. Y acá vemos cuáles son esos países centrales, que después lo vamos a trabajar como la tríada. Vamos a tener lo que es Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. ¿Sí? Esos son los 3 puntos mayores de países centrales que manejan la economía mundial. A esos 3 puntos después los vamos a trabajar como la tríada. Bien, y por otro lado vamos a ver que existe una periferia, ¿sí? Teníamos el centro de la economía mundial y por afuera tenemos los países menos poderosos, que son la periferia. ¿Por qué decimos que son la parte de afuera de este sistema? Porque dependen económica y geográficamente de las necesidades del centro. Si los países centrales necesitan materias primas, la periferia va a producir materias primas. Si los países centrales necesitan mano de obra barata para poder producir sus bienes, lo ofrece la periferia, ¿sí? Y si tienen algún tipo de industria, son de industria básica o manufacturas sencillas, por ejemplo, textil o alimentos. Y acá vemos los países periféricos en rojo, ¿sí? Todo lo que es América del Sur, África, gran parte de Asia y parte de Oceanía. Bien, ¿en qué se diferencia el centro de la periferia? Primero y principal, en el nivel de industrialización, los países centrales tienen una industria mucho más avanzada que los países periféricos, de los cuales hay algunos que no tienen industrias, en la disponibilidad de tecnología, en los servicios de salud, educación, en urbanización. Cuando hablamos de urbanización hacemos referencia a las ciudades. Las ciudades del centro son mucho más grandes y con muchísimos más servicios que las de la periferia. Pero vamos a ver que hay cambios después de la crisis del petróleo. O sea que esos cambios profundizan la desigualdad entre los países centrales y los países periféricos y dentro de los propios países. Vamos a ver que dentro de los países centrales vamos a encontrar zonas que son muy pobres y dentro de los países periféricos podemos encontrar zonas de muchísima riqueza. Bien, estos cambios que surgen con la crisis del petróleo significa que los países centrales van a seguir dominando, ¿sí? O mantienen el control del sistema económico, pero
no en absoluto, sino que van a aparecer otro tipo de países que son los semiperiféricos, que ahora los vamos a ver. Y los países periféricos van a sufrir con esa crisis aún más la desigualdad social, económica y tecnológica. Hay algunos países periféricos que toman esa crisis como una forma de poder salir, ¿sí? De poder crecer. Y ahí hablamos de los países emergentes. Esos países emergentes eran países que eran pobres, pero que empiezan a hacer acuerdos entre sí para evitar la crisis y empiezan a invertir económicamente en tecnología, en investigación. Tratan de terminar o reducir la dependencia que tienen con los países centrales. Y dentro de esos países semiperiféricos vamos a hablar de los BRICS. ¿Por qué BRICS? La B de Brasil, la R de Rusia, la I de India, la C de China y la S de Sudáfrica. Por eso nosotros lo llamamos BRICS. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosa me avisa.